Hola a todos. Uno de los requisitos fundamentales que debe cumplir todo abogado para poder ejercer de manera adecuada el saber jurídico es utilizar de manera adecuada, de manera correcta, los términos jurídicos. Por lo tanto, en el día de hoy te voy a enseñar de manera breve una serie de conceptos jurídicos fundamentales que son básicos para el saber. Siempre que escuchamos hablar a un abogado o a la gente en general, escuchamos mencionar términos tales como nación, Estado, república, país, patria, y esos términos por lo general son usados de manera indistinta, sin distinguir que cada uno de ellos tiene un significado y cada uno de ellos tiene su propia aplicación. Entonces, en el día de hoy vamos a descubrir estos conceptos jurídicos que son fundamentales, que son básicos para el saber jurídico y para que podamos hablar y utilizarlos en el contexto adecuado. Comencemos por el concepto de nación. Siempre que hablemos de nación, haremos referencia al elemento humano de un grupo social. Es decir, siempre que escuchemos hablar la palabra nación, haremos referencia a las personas que viven en un estado, a las personas que viven en un territorio determinado. Y ese grupo humano, ese grupo de personas se caracterizan porque deben tener entre sí una identidad. Llámese identidad de tipo cultural, llámese identidad de tipo política, de tipo religiosa. Pero siempre que nos refiramos al elemento humano de un determinado estado, estamos utilizando el concepto de nación. Ahora bien, el siguiente concepto es el concepto de Estado. Y el Estado hace referencia a la nación política y jurídicamente organizada. Es decir, hablar de Estado es partir del concepto base, que es el concepto de nación, del concepto de persona. Cuando esas personas deciden darse su propia organización, su propio reglamento, su propia forma de gobierno, estamos hablando ahora de organización política. Y eso hace referencia al concepto de Estado. Por lo tanto, el Estado es la misma nación, pero jurídica y políticamente organizada. La organización. Recuerda, por ejemplo, el contrato social, cuando el grupo de personas que vivían en un estado de naturaleza normal deciden organizarse y formar esto que llamamos Estado. Ahora bien, cuando hablamos de gobierno, nos referimos o se debe hacer referencia a aquellas personas que ejercen el poder dentro del Estado. Gobierno hace referencia a aquellos que gobiernan, aquellos que ejercen el poder, aquellos que reciben el poder y por lo tanto aquellos que desarrollan las políticas propias de un Estado. Gobierno hace referencia a las personas. Entonces llevamos el concepto de nación, el concepto de Estado y el concepto de gobierno. Analicemos ahora el concepto de república. República hace referencia a la organización del Estado. Por eso es que el artículo 1 de la Constitución manifiesta que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Significa que la forma en que se organiza el Estado colombiano es en forma de república unitaria. República hará siempre referencia a la forma de organización del Estado. Ahora llegamos al concepto de país. Y país hace referencia a la organización territorial, al espacio geográfico, al espacio territorial. Es decir, a esa división geográfica con la que cuenta el territorio de un determinado estado. Lógicamente, una nación, un estado, un gobierno no estará en el aire. Necesitará un territorio, necesitará un espacio geográfico donde poder vivir y donde poder desarrollar esas políticas y por ende la soberanía que es propia del Estado. Y finalmente tenemos el concepto de patria. Cuando hablamos de patria, hacemos referencia a ese sentimiento que nace por los símbolos, a ese sentimiento que nace por un determinado estado, a ese sentimiento o a esa sensación que tenemos todos de amor, no solo por el lugar donde se nació, por los símbolos que lo representan, sino porque amas tu territorio, amas los símbolos patrios, sientes un amor a lo que llamamos entonces patriotismo, ese amor y ese deseo por el territorio donde has nacido. Recuerda, nemo patriam cuia magna es amat, sed quia sua. Nadie ama su patria por ser grande, sino porque es suya. Hasta luego.